Vamos a orar. Padre, te alabamos en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, por esta mañana en que podemos estar delante de ti, Señor, adorándote, bendiciéndote, Señor. Y gracias por la bendición que tú nos das de poder llegar hasta tu presencia, Señor, con alabanza, Señor. Gracias porque tú escuchas a cada uno en su lugar, Señor, en su casa, en su apartamento, Señor, en el lugar donde se encuentre, alabando y bendiciendo tu nombre, Señor. Gracias porque hoy estamos conectados, gente de acá, Señor, de Canadá, de México, Señor, de otros lugares del mundo, Señor, y te damos gracias porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Y Padre, te pedimos que en esta mañana tú nos hables, Señor, que nuestro corazón sea confortado por la palabra que tú nos traes y que, Señor, podamos ser edificados, bendecidos por ti, Señor. Y te damos gracias porque sabemos que tú estás con nosotros a cada momento y sabemos que nuestra vida está asegurada en el hueco de tu mano, Señor. Por eso, mi Dios, te bendecimos, por eso te glorificamos en esta mañana, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ir al libro el segundo libro de Crónicas. Segundo libro de Crónicas. Segundo libro de Crónicas. Una de las cosas impresionantes que todos en algún momento llegamos a entender es que los problemas son reales y que llegan a nuestra vida de diferentes tamaños y diferentes clases. Y se aparecen cuando realmente menos los esperamos. Ese fue el caso de uno de los reyes de Israel, bueno, de Jerusalén específicamente, del reino de Judá, que estaba viviendo pacíficamente en su reino cuando de pronto los problemas llegaron a su vida. Y es impresionante porque estamos hablando del rey Josafat. El nombre de Josafat significa Jehová juzga, defiende o Jehová gobierna. Y es interesante porque Josafat era un hombre que amaba a Dios. Josafat llegó al reinado cuando realmente era muy joven y era un rey que amaba a Dios. De hecho, Josafat nos enseña algunos principios importantes de cómo uno, si usted quiere ser bendecido en su vida, Josafat es un buen modelo a seguir. Porque Josafat nos dice allí en el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 17, el segundo de Crónicas capítulo 17, nos enseña qué tipo de hombre era Josafat. Era un hombre que amaba a Dios, era un hombre que estaba apasionado por Dios, era un hombre que disfrutaba realmente el estar en la presencia de Dios. Dice allí en segundo de Crónicas, el segundo libro de Crónicas, capítulo 17. Crónicas está un poquito antes de Salmos, así que por ahí lo puede encontrar. Segundo de Crónicas, capítulo 17, el versículo 3 al versículo 5, dice: y Jehová estuvo con Josafat porque anduvo en los primeros caminos de David. Es decir, cuando David era un rey fiel a Dios, cuando él confiaba en Dios. Esos fueron los caminos que estaba siguiendo Josafat. Dice: de David su padre, y no buscó a los Baales, que eran los ídolos, los dioses falsos que la gente seguía. Dice: sino que buscó al Dios de su padre y anduvo en sus mandamientos y no según las obras de Israel. Jehová, por tanto, confirmó el reino en su mano, y todo Judá dio a Josafat presentes y tuvo riquezas y gloria en abundancia. O sea, el hecho de ser fiel a Dios, de amar a Dios con todo su corazón, hizo que la bendición de Dios viniera sobre la vida de Josafat. Y dice que la gente venía y le traía regalos y tuvo abundancia, bendición en sobremanera. Entonces, Josafat es un hombre bendecido. En el capítulo 18, nos cuenta que en un momento pues, Josafat trató de hacer pacto con el rey de Israel, que era un rey pagano. Y en un momento Dios le habla a través de uno de los profetas y le dice pues que anda haciendo él con gente que es deshonesta, que es desleal, que es desobediente a Dios. Entonces Dios le llama la atención a Josafat. En el capítulo 19 dice en el versículo 4, segundo de Crónicas, capítulo 19, versículo 4, nos dice que Josafat no solamente era un hombre que amaba a Dios, sino que él se esforzaba para que aquellos que estaban dentro de su reino, la gente que trabajaba en el gobierno, los jueces, los militares, todo, fueran gente que realmente fuera responsable delante de Dios. Y segundo de Crónicas, capítulo 19, en el versículo 4 al versículo 6, dice la palabra de Dios: habitó pues Josafat en Jerusalén,
pero daba vuelta y salía al pueblo desde Beerseba hasta el monte de Efraín. O sea que él se daba el tiempo para ir y visitar a las personas que estaban bajo su cargo, y los conducía a Jehová, el Dios de sus padres. O sea, él se esforzaba para que la gente realmente siguiera a Dios. Era como un rey, era el rey, pero también funcionaba como que fuera un pastor. Y puso jueces en todas las ciudades fortificadas de Judá, por todos los lugares. Y dijo a los jueces: mirad lo que hacéis, porque no juzgáis en lugar de hombre, sino en lugar de Jehová, el cual está con vosotros cuando juzgáis. Entonces él le pedía a la gente, a su gente que estaba trabajando con él, que fueran honestos, porque ellos estaban representando a Dios en ese momento que juzgaban. Entonces Josafat era un hombre que amaba a Dios, era un hombre que se esforzó realmente porque su reino, el reino de Jerusalén, de Judá, fue un reino amante de Dios, y siempre él buscó realmente glorificar a Dios. Pero en el capítulo 20 nos introduce en el versículo 1, dice: pasadas estas cosas, el capítulo 20 de 2 de Crónicas, pasadas estas cosas donde Josafat estaba siendo fiel a Dios, en ese tiempo en el cual Josafat buscaba que Dios fuera glorificado. Dice: pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y eso nos indica que realmente, aunque nosotros nos mantengamos fieles a Dios, eso jamás va a significar que los problemas no van a llegar a nuestra vida. Todos estamos expuestos a los problemas, a situaciones que pasan en la vida normal de cada ser humano. Entonces aquí hay tres naciones enemigas que vienen a hacer guerra contra Josafat. Están los moabitas, los amonitas, y hay otro grupo de amonitas que se les conocía como los maonitas, y era mucha gente que venía contra él. Ahora, lo interesante es que Josafat no sabía que ese tipo de problemas venía dirigiéndose hacia él. Y eso es lo que pasa. Nosotros realmente nunca se nos avisa cuándo los problemas van a llegar a nuestra vida. Si usted se acuerda de ahí por el mes de enero, que empezamos más o menos a final de enero a escuchar esta situación del coronavirus que estaba pasando en China, para nosotros como que era algo tan insignificante, porque bueno, es en China y está lejos de nosotros. Pero ya cuando empezó el mes de febrero, ya el mes de marzo, nos empezamos a dar cuenta que ya en Quebec había ese tipo de situaciones, que se estaban dando las mismas complicaciones que se daban en otros lugares, se estaban dando acá. En ese momento, como que esa noticia se volvió algo real para nosotros, como que esa noticia se empezó a volver algo que nos podía tocar también a nosotros. Ahora, Josafat iba a ser atacado por varias naciones, y eso, lógico, provocó en él una situación difícil. Mira, Josafat se da cuenta cuando la demás gente le vino a avisar de la situación. Ahí en el versículo 2 dice que acudieron algunos y avisaron a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y aquí están en Hazezón Tamar, que es en Gade. O sea, él no sabía, él estaba viviendo su vida feliz en una buena relación con Dios. Realmente él no sabía que los problemas estaban a la vuelta de la esquina. Y otra vez, eso nos pasa a todos. Muchas veces una enfermedad que llega a nuestra vida, una situación, una crisis económica, familiar, cualquiera que sea, llega a nuestra vida cuando menos lo estamos esperando. Entonces a veces ni nosotros mismos nos llegamos a dar cuenta hasta que ya estamos bien metidos en esa situación. A veces vamos al médico, por ejemplo, por un examen anual, y de pronto nos empieza a decir: oye, hay algo que está raro en su cuerpo. Yo me recuerdo hace mucho tiempo que estaba, un día me fui a recostar al cuarto de Anthony, y estaba ahí acostado, y de pronto como a las 3 de la tarde me desperté, me había tomado una siesta, y cuando me desperté todo me empezó a dar vuelta. El cuarto, literalmente, yo tenía los ojos abiertos y veía claramente cómo el cuarto giraba, y tenía la sensación de que todo estaba dando vuelta, y me asusté. O sea, según yo tenía una buena salud, que no había problemas. Me recuerdo que fui al médico, y cuando el médico me dijo: mire, hay una pelotita, hay una bolita en su cerebro. Entonces, claro, empieza como el temor de qué va a pasar, qué será cáncer. Y luego de muchos exámenes, al final decidieron que no, realmente no era
no era nada. Pero uno se asusta. Y realmente ese tipo de situaciones puede pasarle a cualquiera. Uno puede ir por alguna razón al médico y de pronto le salen con otro tipo de situaciones, algo que realmente no sabíamos que existía. Ahora, no tenemos realmente control de cuándo van a llegar los problemas. Ninguno de nosotros planificó estar en este tiempo en cuarentena. Nadie, o sea, si nos hubieran dicho esto en diciembre, de que en el mes de abril no íbamos a celebrar el culto en la iglesia y que íbamos a estar en cuarentena, nos hubiéramos a lo mejor reído y hubiéramos pensado, ¿cómo crees que va a pasar eso en un país como el nuestro, país de primer mundo? ¿Cómo va a afectar eso al mundo? Es increíble, no, nunca se nos podía haber ocurrido que algo así podía suceder, pero aquí estamos en cuarentena, tenemos varias semanas y la situación ha sido complicada. De hecho, hay situaciones, digamos, que se están dando que, por ejemplo, la pérdida de trabajo, la inseguridad cuando uno sale a la tienda, que tiene que estar alejado de las otras personas, que no puedes andar hablando, porque no puedes estar permitiendo que cuando hables salga saliva de tu boca. Ahora, tenemos que tomar la actitud correcta cuando vienen los problemas. No concentrarnos en la grandeza del problema, sino la grandeza del Dios que tenemos. Ahora, cuando enfrentamos crisis en nuestra vida, podemos tener diferentes reacciones, como ansiedad, estrés, pánico, depresión, sentir impotencia, sentir inseguridad, sentir, bueno, diferentes cosas. Y es claro que eso es algo natural. De hecho, cuando uno observa las reacciones de Josafat, la primera reacción que él tiene, ahí nos lo dice en el versículo 3, nos dicen varias reacciones que Josafat tuvo, y la primera reacción que Josafat tiene es la reacción de miedo. Dice la palabra de Dios ahí en el versículo 3. Entonces él tuvo temor, y esa es una reacción tan natural. Cualquiera tendría temor de ver a un ejército tan grande que viene a atacarlo. Es claro, Josafat estaba en Jerusalén, que era una ciudad fortificada, pero es claro que él tenía miedo porque él sabía que no podía realmente contra esas tres naciones que venían, porque venían de diferentes lados. Entonces era un ataque de varios frentes. Entonces Josafat tuvo temor, y es interesante porque es claro que ve que esta situación que está enfrentando es algo imposible. Ahora, es interesante que la palabra que usa acá para temor es la palabra que significa que es una sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro real o imaginario. O sea, Josafat, la reacción que tiene de temor es porque está asustado, porque se da cuenta que la presencia del peligro que tiene es algo que está allí. Él lo puede ver, él puede darse cuenta que realmente no puede enfrentar esa situación. También el temor, la palabra temor acá significa sentimiento de desconfianza que impulsa a creer que ocurrirá un hecho contrario a lo que se desea. O sea, Josafat dice, hasta aquí llegamos, ya estos ejércitos nos van a atacar, nos van a destruir, y el reino de Dios, el reino de Jerusalén va a ser destruido. Ahora, otra vez decía que la reacción típica, aún nosotros como cristianos, muchas veces es una reacción de temor cuando nos dan una noticia. Muchas veces, a veces la reacción es huir de los problemas. A veces, de hecho, hay gente en este tiempo que niega que lo que está pasando en el mundo sea real. Yo no sé si usted ha escuchado o ha visto en el internet que hay gente que dice, no, si no está pasando nada, todo eso es un invento para tenernos encerrados. Pero si usted ha conocido a alguien que ha pasado o que ha sido afectado por el coronavirus, se da cuenta que esto es real. Hay mucha gente muriendo. Nueva York ha paralizado su economía, Los Ángeles. Es impresionante cuánta de nuestra gente latina está muriendo en Estados Unidos. Como en lugares como México es crítico, porque no toda la gente puede dejar de trabajar, porque son gente que vive del día a día. Entonces sí es difícil la situación. Entonces a veces la gente trata de negar que sea tan serio y quiere andar afuera. De hecho, estos días abrieron ya las playas en Miami y las playas están llenas. Claro, han dicho que guarden la distancia, pero es como casi imposible hacer eso. Entonces la gente como que realmente no fuera real el problema. Entonces una de las razones que a veces tenemos es negar que estamos. Entonces, otra de las situaciones que incluso, tomando en cuenta lo que estamos pasando en este momento, hay gente que está enfrentando esta situación con dolor.
porque ya han perdido un ser querido. Y claro, nosotros lo vemos los números de tanta gente que está muriendo y muchas veces no estamos conscientes del dolor que provoca. De hecho, en muchos lugares la gente no puede enterrar a sus muertos por temor al contagio y claro, no les permite. En lugares como Ecuador, que han estado entregando los ataúdes de cartón, porque no hay ataúdes de madera, pero el problema es que el cartón permite que el virus se transmita. Entonces es complicada la situación. Entonces sí hay dolor, hay muchas veces inseguridad, pero que uno sale y no sabe quién tiene el virus. Y claro, no toda la gente usa guantes, no toda la gente usa tapabocas. Entonces a veces la inseguridad o el temor por la cuestión de lo económico, porque no sabemos cuánto tiempo va a durar esto, y aunque los trabajos se renueven, porque la gente a veces está peleando más por volver al trabajo que por la seguridad, por no contagiarse. Entonces es una situación muy difícil. Entonces uno puede entender que Josafat, cuando vio la crisis que se le venía encima, es claro que él tuvo temor. Y uno dice, pero si Josafat tenía a Dios, claro, nosotros también tenemos a Dios, pero eso no significa que cuando vienen los problemas y las dificultades de la vida, vamos a reaccionar como el supercristiano, decir, no, a mí no me afecta. No, a todos sentimos en algún momento ese tipo de reacciones. Ahora, la primera reacción que Josafat tiene delante de la crisis fue sentir miedo, sentir temor, sentir angustia. Pero es interesante que en medio de esa angustia, Josafat se da cuenta de que el sentir temor, el vivir angustiado, el vivir deprimido, el vivir en medio atado por la crisis, el vivir en medio del miedo, del temor, de la ansiedad, de la depresión, eso realmente no me lleva a ningún lado. Ese tipo de reacciones simplemente me atan y no me dejan pensar de una manera objetiva cuál es el siguiente paso que debo de dar. Entonces la segunda reacción que Josafat tiene después de que pasa su momento de temor, dice la palabra ahí en el versículo 3, dice, entonces él tuvo temor, y la segunda reacción dice, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová. En ese mismo momento Josafat dijo, oye, pero está bien, yo no puedo contra la situación, pero Dios sí puede. O sea, usted y yo no podemos controlar las situaciones que están pasando en este momento alrededor del mundo, pero Dios sí puede. Hay cosas que nosotros a lo mejor no entendemos por qué están pasando. Y claro, no estamos diciendo, y no creo que sea Dios el que esté provocando esto. Esto fue una reacción de algo provocado por el mismo pecado del ser humano, ya sea que alguien lo provocó o se dio naturalmente por estar consumiendo cosas que no tendríamos que consumir. Pero de todas maneras, es algo que podemos entender que Dios en su soberanía va a traer una solución. Entonces dice la palabra que Josafat se humilló delante de Jehová. Dice, Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová. Y es interesante porque la palabra que usa aquí la Biblia para decir humillarse tiene varios significados, y cada significado es sumamente importante porque nos indica realmente qué es lo que estaba haciendo Josafat cuando humilló su rostro para consultar a Jehová. O sea, él no fue a buscar, digamos, digamos, a su compadre o a los consejeros del rey, porque claro, él como rey tenía muchos consejeros, tenía mucha gente que digamos que le podía dar un consejo de qué hacer en esa situación. Pero la primera reacción de Josafat, después de que pasa el momento de temor, es que Josafat va y busca el consejo de Dios, y él se humilla delante de Dios. Y la palabra humillar que usa la Biblia aquí para expresar lo que Josafat hizo, es que humillarse significa, es el acto de poner a alguien bajo custodia o en prisión. Es decir, lo primero que hizo Josafat fue, cuando se humilla, es decir, Señor, yo no puedo. Yo agarro este problema y lo pongo bajo tus pies, Señor, porque yo no puedo controlarlo, pero tú sí puedes. O sea, Señor, yo no puedo controlar el coronavirus. O sea, nadie absolutamente en este mundo tiene la solución para ese problema en este momento. Pero Dios sí puede. Dios sí puede guardar nuestra vida. Dios sí puede sostenernos. Hemos visto testimonios de hermanos alrededor del mundo que han sido restaurados en su salud. Ahora, el segundo significado de la palabra humillar es el significado de dedicar algo
a la presencia de Dios. Es cuando una persona toma algo y le dice, Señor, esto es tuyo. Es decir, lo que Josafat vino a hacer no solamente puso la situación bajo los pies de Dios, sino que le dijo, Señor, este problema realmente no es mío, Señor, este problema es tuyo, porque yo soy tu hijo, yo soy parte de tu pueblo, Señor, y tú has prometido que tú vas a velar por nosotros, Señor. La palabra dice que el Señor pone, que así como están, dice, los montes alrededor de Jerusalén, así dice el Señor pone su ángel alrededor de nosotros y nos protege y nos defiende. Dice incluso el libro de Hebreos capítulo 1 que los ángeles dice, son ministros a servicio de nosotros, el pueblo de Dios. Ahora, entonces Josafat no solamente, cuando habla de humillar, no solamente le entregó el problema a Dios, no solamente reconoció que Dios sí podía tomar control de esta situación, sino que el tercer significado de esta palabra, humillarse, es entregar el poder político a alguien. Es decir, como que Josafat de pronto le dice al Señor, Señor, mira, yo soy el rey de Israel, pero Señor, tú eres el rey del mundo. O sea, tú tienes un control que yo no tengo. Tú tienes un poder tú tienes un poder que realmente nadie más puede tener. Y como decíamos el viernes pasado, el Señor nos ha hecho reyes y sacerdotes. Pero yo como rey, establecido por Dios de una manera espiritual, yo no tengo el poder que Dios tiene. Entonces, cuando vienen los problemas, las dificultades a mi vida, yo tengo que reconocer que quien puede es Dios. Pero el cuarto significado de la palabra humillarse es cuando se da alabanza o gloria a alguien. Es decir, Josafat no solamente está poniendo el problema en las manos de Dios, Josafat no solamente está reconociendo que Dios puede más que él, sino que Josafat le está dando gloria a Dios, porque Josafat está confiado de que Dios en su momento va a hacer va a dar la solución. Ahora, él buscó consejo en la voluntad de Dios. Él humilló su rostro para consultar a Jehová. Él no vino exigiéndole a Dios una solución. Él no vino diciéndole, Señor, oye, tú has dado promesas, así es que me las cumplas ahorita. No, lo que hizo realmente el Señor lo que hizo Josafat realmente fue ir delante de Dios y decirle, Señor, tú puedes. Yo no puedo, pero tú sí puedes. Señor, tú tienes control de las situaciones que yo no puedo controlar. Ahora otra vez, Josafat como rey tenía muchos consejeros, pero él decidió buscar el consejo y la voluntad de Dios antes que el consejo humano. Yo creo que Josafat recordó de lo que Dios había dicho allá cuando uno de los reyes anteriores, cuando Salomón estaba dedicando el templo allí en Jerusalén, allí en segundo libro de Crónicas 7:14, cuando Salomón estaba dedicando el templo, el Señor le dijo esto: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. O sea, Josafat posiblemente se recordó de todo eso que le habían contado, a lo mejor su abuelo, su papá, de lo que había pasado en ese momento, cuando el rey de los reyes anteriores, Salomón, había dedicado el templo. Entonces es lo que él hace: ir delante de Dios y decirle, Señor, yo no puedo, pero tú sí puedes. Señor, yo te doy gloria y honra porque yo sé que tú vas a sacar lo mejor de esta situación. Jeremías 33:3. Jeremías 33:3 dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Aquellas cosas que nosotros reconocemos que no podemos controlar, cualquiera que sea, cualquier situación que sea, Dios quiere que vengamos delante de Él, la pongamos a sus pies. Mire, vengamos con la actitud adecuada. Porque hay gente que viene y le dice, Señor, yo reclamo las promesas. Nosotros no tenemos realmente la autoridad para reclamar las promesas a Dios. La Biblia dice que clamemos. Clamar es pedir por favor. Reclamar es exigir por derecho. Realmente tenemos que tener claro que el único rey, el único soberano absoluto es Dios. Nadie más. Nadie más. Entonces Josafat va y él humilla. A pesar de que era el rey de Israel, él humilla su rostro delante de Dios. No se para a gritarle, Señor, tú eres el que me ha dado promesa y tú has dicho que nadie va a poder atacar a tu pueblo. Entonces, Señor, protégenos. No, él viene y se humilla delante de Dios y reconoce que él no puede, pero que Dios
sí puede. Ahora, la tercera reacción de Josafat es impresionante, porque ahí en el versículo 3, no solamente dice que Josafat fue y no solamente tuvo temor, no solamente se humilló su rostro para consultar a Jehová, sino que la tercera cosa que hace, la tercera reacción es, hizo pregonar ayuno a todo Judá. O sea, él dijo, yo solo no voy a empezar a orar a Dios, necesito más gente que me apoye. En el versículo 4 dice, y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, no al rey, sino a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. O sea, Josafat le había enseñado al pueblo que aunque él era el rey político de Israel, Jehová seguía siendo el rey soberano sobre todas las cosas que pasaban en la nación. Entonces el pueblo se unió para orar. Por eso es importante cuando tenemos nuestro tiempo de oración los miércoles y los viernes, que usted no se deje de conectar, que oremos unos por los otros, que nos apoyemos en oración unos por los otros, que si usted tiene alguna necesidad que nos la diga, si a lo mejor usted no quiere que sea algo público, pero quiere que alguien específico le ayude, hermano, avísenos y con todo gusto, porque para eso es la iglesia, para eso es el pueblo de Dios, para eso somos familia. Entonces él hizo pregonar ayuno, es decir, él buscó una ayuda espiritual de parte de Dios. Mire, hermano, los demás no somos adivinos para saber cuáles son los problemas que los demás tienen. Entonces, si Josafat no hubiera dicho a la demás gente, vamos a ayunar, vamos a orar a Dios, nadie se hubiera dado cuenta. Él se hubiera podido quedar callado y decir, bueno, yo soy el rey, este es mi problema, entonces yo voy a tratar de ver cómo salgo de la situación. No, él buscó ayuda de la demás gente. Entonces es importante, de hecho en Santiago capítulo 5, versículo 14, Santiago 5, versículo 14, dice la palabra que cuando nosotros estamos en problemas tenemos que buscar ayuda de otros también. Ya nosotros oramos a Dios. Y cuando ya oramos a Dios, entonces después buscamos ayuda también en las otras personas. Porque muchas veces Dios va a dar la solución a los problemas a través de la intervención de otras personas que conocen a Dios en nuestra vida. Entonces dice ahí en el Santiago capítulo 5, versículo 14 al versículo 16. Dice, ¿está algún enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Puede ser que en este momento nosotros no podamos ir a su casa por la cuestión de la seguridad, pero sí podemos orar por usted, sí podemos conectarlo por teléfono, sí podemos de alguna manera hacer la oración para la sanidad de las personas. Dice, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiera cometido pecados, les serán perdonados. Confesad vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Entonces, Dios realmente quiere que podamos buscar el apoyo uno de los otros. Cada uno de nosotros ha reaccionado de una manera diferente en estas situaciones. Para algunos nos hemos mantenido tranquilos, pero a otros a lo mejor las crisis económicas, las dificultades, no sé, familiares, a lo mejor nosotros, la mayoría tenemos familia en nuestros países, y no es lo mismo la situación de alguien que está a lo mejor en un país como México a alguien que tiene familia en otro país como Venezuela o Cuba. O sea, cada país tiene una situación diferente, o la gente que tiene familia en El Salvador, en Guatemala, en Nicaragua, en Panamá o en Chile o cualquier otro país, Colombia. O sea, cada persona tiene una crisis y muchas veces necesitamos el apoyo. Entonces no se limite a quedarse usted allí con el problema. O sea, primero hay que ir donde Dios, decirle, Señor, mira, estoy en este problema. Y pídale a Dios que Él le guíe para saber con quién va a hablar. O sea, para eso estamos, para eso es la iglesia, para eso necesitamos apoyarnos unos a otros. De hecho, en Mateo capítulo 26, versículo 36 al 38, ahí nos dice la palabra que el Señor Jesús estaba en el huerto de Getsemaní. Y dice que pues Él sabía que pronto su tiempo se iba a acabar. Entonces dice la palabra en el versículo 36, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo,
comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. O sea, Jesús sabía que el tiempo de la cruz estaba acercándose, que ya muy pronto iba a estar crucificado. Él sabía todo lo que iba a pasar. Él sabía el peso espiritual que iba a tener que soportar cuando estuviese en la cruz del Calvario. Entonces Él busca el apoyo de estos discípulos. Ahora, si Jesús, siendo el Hijo de Dios, en su carne trató de buscar ayuda de otros, que bueno, si uno analiza realmente, ¿qué podía hacer Pedro, Juan o Santiago por Jesús? Realmente nada, porque ya las situaciones estaban escritas, ya se sabía lo que iba a pasar. Pero a pesar de eso, Jesús busca la ayuda en los discípulos. Entonces, si Jesús nos da el ejemplo de que sí es correcto buscar el apoyo de otros hermanos en Cristo. Ahora, pero primero a Dios, primero al Padre y luego a los demás. Primero al Señor y luego al pueblo de Dios. Entonces es importante mantener en cuenta todo este tipo de situaciones, porque entonces podemos tomar los pasos necesarios para hacer las cosas tal como Dios quiere. Ahora, puede ser que en esta mañana usted se sienta desanimado, se sienta triste y siente que a lo mejor, bueno, no tengo la confianza de decírselo a cualquier persona. Mire, siempre hay algo que uno puede tener la confianza, porque si uno se deja atar por las situaciones que están pasando y no buscamos la ayuda de otros, al final de cuentas eso no va a traer ninguna solución. Necesitamos primero detenernos, reconocer quiénes somos en Cristo, reconocer que Dios está ahí conmigo en cualquier momento y que yo sé que Él puede tomar control de las situaciones que estoy pasando, cualquiera que sea, hermano. Y mire, puede ser que hay una situación que para usted es muy grande y puede ser que para otra persona sea algo insignificante, puede ser, pero lo importante es que Dios entiende lo que usted está pasando. Dios entiende lo que cada uno de nosotros está pasando. Puede ser que hay gente a lo que la situación económica no le está afectando, pero hay otros que sí. Entonces Dios espera que cuando tenemos una necesidad podamos apoyarnos unos a otros. Recuérdense, Josafat primero sintió temor. Es una reacción normal de cualquier ser humano. Y en segundo lugar, él fue a la fuente donde realmente podía encontrar solución a su problema. Pero fue con la actitud adecuada. Él se humilló delante de Dios. No le impuso a Dios, no le quiso exigir a Dios, sino que él vino y buscó la solución que solamente Dios podía darle. Y luego fue donde el pueblo, y buscó que el pueblo también buscara a Dios. Porque fíjense, no era el pueblo que le iba a dar la solución a Josafat, no. El pueblo se unió a Josafat para poder también orar a Dios. Porque también el pueblo entendía que el único que tenía la solución de ese problema que estaban enfrentando, de la guerra que se les avecinaba, solamente la podía tener Dios. O sea, cualquier situación que estemos pasando en este momento, Dios espera que nos humillemos delante de Él y que reconozcamos que Él puede donde nosotros no podemos. Que nosotros podamos decirle: Señor, este problema yo te lo entrego en tus manos. Que nosotros podamos decirle en esta mañana: Señor, mira, yo, Señor, te adoro y te glorifico, Señor, porque aunque no entiendo por qué están pasando las cosas en este momento, yo sé que tú vas a sacar lo mejor. Y yo sé, Señor, que las promesas que tú me has dado en tu palabra se van a hacer reales en mi vida, Señor. Por eso en esta mañana yo le invito a usted que ahí donde está, incline su rostro, vamos a orar al Señor. Y usted clámele al Señor, mire, dígale con sus palabras, allí con su familia, dígale al Señor: mira, yo te pongo mi familia en tus manos, Señor. Yo clamo a ti, Señor. Tú sabes la inseguridad, cómo me siento, a veces ni yo mismo entiendo las situaciones que están pasando. Pero yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, que seas tú el que haga las cosas tal como tú quieras, Señor. Así que vamos a orar en esta mañana. Padre, te alabamos en el nombre de Jesús. Mi Dios, te agradecemos porque tú eres un Dios bueno, un Dios maravilloso. Y mi Dios, te damos gracias. Porque mi Dios, al ver la grandeza y lo ilimitado de tu poder, esto nos da confianza, Señor. Pero Padre, tú entiendes que en nuestra humanidad, Señor, el temor, la inseguridad, Señor, muchas veces la angustia, Señor, el pánico, porque a veces no sabemos qué hacer, son reacciones que vienen en nuestra vida, Señor. Y muchas veces, Señor,
Eso puede hasta llegar a un punto de hacernos sentir culpables. Pero Señor, tú comprendes, Señor, cómo nos sentimos, Señor, y gracias por entendernos. Pero en esta mañana, Padre, elevamos nuestra voz a ti. Y Padre, clamamos a ti porque tú eres un Dios fiel, un Dios maravilloso, un Dios que nos ama, un Dios que, Señor, que nos ha demostrado una y otra vez cuánto nos ama, Señor. Y Padre, te damos gracias en esta mañana en el nombre de Jesús. Y mi Dios, ponemos en tus manos, Señor, nuestra necesidad, todo aquello que estamos sintiendo en este momento, Señor, todo lo que está pasando por nuestra mente, Señor. Te damos gracias, Padre, porque no es el gobierno, Señor, no es nadie en este mundo que nos va a traer la paz y la tranquilidad, Señor, que necesitamos en nuestra vida. Padre, reconocemos en esta mañana que solamente tú, Señor, y te pedimos, Espíritu Santo, que seas tú intercediendo delante del Padre, como dice la palabra, con gemidos indecibles, Señor, porque hay cosas que a lo mejor, Señor, yo no puedo expresarte, pero yo sé que tu Espíritu Santo sí, Señor. Y Padre, gracias, porque sabemos que tú estás conmigo a cada momento, Señor, y te doy gracias en el nombre de Jesús. Porque, Padre, si hay alguien enfermo, Señor, en esta mañana, yo te ruego, Padre, que tú pongas tu mano de sanidad sobre ese hermano, esa persona, Señor, y Padre, que seas tú el que declares sanidad, Señor, sobre esa persona. Que seas tú, mi Dios, en el nombre de Jesús, que sane, Señor, a aquellos que están siendo afectados en este momento por esta enfermedad, Señor. Por aquellos que aún, Señor, están sufriendo otro tipo de enfermedades y, Padre, por el miedo al contagio, no pueden ir al médico, Señor. Están con limitaciones, Señor, de acceso al sistema de salud. Pero, Padre, para ti no hay limitación, Señor. Yo te ruego, Señor, que tú digas la palabra de sanidad. Y, Padre, que esa sanidad llegue a cada vida, Señor. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Y, Padre, que en ningún momento nos desanimemos, Señor. Que en ningún momento dejemos de confiar en ti. Que en ningún momento, Señor, dejemos de darnos cuenta que tú sigues estando con nosotros, Señor. Por eso, mi Dios, en el nombre de Jesús, en esta mañana te bendecimos. Por eso, mi Dios, en esta mañana te alabamos. Te damos gracias porque tú eres bueno, Señor. Porque nunca nos has dejado y nunca nos vas a dejar. Y así como estamos en este momento orando, yo quiero, como en cada reunión, hacer una invitación a aquellos que nunca han tenido un encuentro personal con Jesús. Quiero decirle que la salvación es ofrecida a cada persona, porque la Biblia nos dice que de tal manera amó Dios al mundo, y eso pues lo incluye a usted, que el Señor dio a su Hijo unigénito, a Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, para poder tener la salvación y la vida eterna y el perdón de pecados, Dios espera que usted y yo hagamos 4 cosas. Número 1, Dios quiere que reconozcamos que somos pecadores. Ninguna persona va al médico a buscar ayuda a menos que reconozca que está enfermo. Entonces Dios quiere que reconozcamos que somos pecadores. Está como lo dice la Biblia. Dice que todos pecamos y estamos separados de la gloria de Dios. Entonces todos somos pecadores. Número 2, que la salvación se obtiene a través de la fe en Jesucristo, no es por obras. O sea, no importa que tan buena persona sea alguien, eso no le acerca a Dios. No importa que tan bueno usted sea, no importa que tan sincero usted sea, no importa que tan religioso usted sea, solamente Jesucristo nos puede dar salvación y vida eterna. Número 3, la salvación es gratis. Nadie tiene que pagar nada porque ya Jesús pagó en la cruz del Calvario por cada ser humano. Pero número 4, nos dice la Biblia que cada persona debe decidir entregar su vida a Cristo o rechazarla. Es una decisión personal, o sea, Dios no va a obligarte a que aceptes a Jesús o a que lo rechaces. Esa es tu decisión, es una decisión personal. Cada persona es libre de decidir lo que va a hacer. La Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único unigénito, a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La vida eterna se obtiene solamente cuando creemos en Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Así es que vamos a orar. Si usted quiere entregarle su vida a Cristo, haga esta oración conmigo en esta mañana. Padre, te alabamos en el nombre de Jesús. Señor Dios, reconozco en esta mañana que yo soy pecador, Señor. Reconozco que mi vida está alejada de ti. Señor, reconozco que ninguna religión, ninguna buena obra, ningún nivel de sinceridad, no importa cuánto yo me esfuerce, nada de eso me puede dar la salvación ni el perdón de mis pecados. Reconozco en esta mañana que solamente al poner mi fe en Jesús,
puedo tener la salvación y la vida eterna. Reconozco que la salvación es gratis porque ya Jesús murió en la cruz del Calvario por mis pecados y ahora yo puedo tener la salvación y la vida eterna a través del perdón que Él ofrece. Yo hoy decido recibir a Jesucristo como mi Señor, como el dueño de mi vida y como mi Salvador, como aquel que pagó el precio por mis pecados. Ahora, si usted hizo esta oración entregándole su vida a Cristo, creemos, según lo que la palabra dice, que ahora su nombre está escrito en el libro de la vida. Le animamos a que nos comunique de su decisión y que nos escriba al correo electrónico. Ahí está al final del video, estará la información. Si usted quiere hablarnos para que oremos por usted, con todo gusto lo podemos hacer. Ahí está el teléfono también, nos puede comunicarse con nosotros a través de WhatsApp o a través de texto. También está la página de Facebook donde puede ver los otros videos. También está el canal de YouTube de la iglesia donde puede ver las demás predicaciones que a lo mejor no ha visto. Y le pedimos que cuando usted vea los videos y usted sienta bendición al ver la palabra de Dios, que usted lo comparta con su familia, lo comparta con los amigos para que también ellos puedan ser bendecidos. Inscríbase al canal de YouTube para que pueda recibir cada video que estamos subiendo, usted lo pueda recibir inmediatamente. Así es que, amados hermanos, Dios les bendiga. Y otra vez, cada día que nos podemos conectar a través de este medio es una bendición. Seguimos orando por ustedes. Y otra vez, si podemos servirles en algo, con todo gusto, avísenos y será un placer el poder ayudarnos unos a los otros. Así es que Dios les bendiga. Y me gustaría que buscáramos Números, capítulo 6, por favor. Números, capítulo 6. En el libro de Números, el capítulo 6, aquí el Señor da lo que se llama la bendición sacerdotal. Y me gustaría que usted lo buscara también ahí en su Biblia. Números capítulo 6. Números capítulo 6. En el versículo 24. Número 6, versículo 24 dice: que el Señor te bendiga y te proteja. Que el Señor sonría sobre ti y sea compasivo contigo. Que el Señor te muestre su favor y te dé su paz. Dios es bueno. Así es que adelante, no nos desanimemos y sigamos confiando en el Señor. Así que Dios les bendiga y muchas bendiciones. Hasta luego.